Bueno, arranco. Buenas tardes a todos. La verdad es un placer para nosotros desde la Mesa Argentina de Carne Sustentable tener hoy a Manuel Jaramillo y a Pablo Preliasco. Manuel no solo es todo lo que ahora voy a leer en el currículum, sino me acompaña como vicepresidente en este periodo y realmente es un placer, Manuel. A Pablo no solamente lo conozco de ser participante asiduo en todo lo que hace a la MAX, sino por haber estado en mi propia empresa. Cuando uno habla de Fundación Vida Silvestre, digamos, recurre a los inicios de la MAX. Fundación Vida Silvestre es uno de los miembros fundadores de la MAX. Y además es un miembro, digamos, con muy alta profesionalidad, que tiene una mirada que es importante rescatar siempre, digamos, ¿no? Hoy Pablo nos va a contar mucho de la biodiversidad biológica. Y yo no tengo tanta capacidad, pero les puedo hablar de la biodiversidad, de la diversidad, de la riqueza humana que es la MAX. Gracias a que tenemos tantas organizaciones civiles, de la producción, de la industria, del retail, digamos, la mezcla que tenemos nosotros, si la biodiversidad es rica, es saludable y hay que defenderla y hay que tener cada vez más, como seguramente hoy vamos a aprender todos un poco con Pablo y con Manuel, claramente la diversidad humana que tenemos en la MAX es nuestra mayor fortaleza. Por eso es como que nada mejor que este encuentro que me ha tocado presentar en todos los webinars, ¿no? Va a ser un webinar que va a ser importante. Escucharlo, grabarlo y poder pasarlo a todos los que hoy no puedan estar presentes. Para entrar, vamos a leer concretamente Manuel Jaramillo, ingeniero forestal y diplomado en biodiversidad, conservación y gestión de las especies y hábitat. En el año 2004 ingresó a la Fundación Vida Silvestre y en enero del 2017 asumió la dirección general de la organización, que representa en Argentina a la Organización Mundial de Conservación. Actualmente es también miembro del comité directivo de la Red Argentina de Cooperación Internacional y vicepresidente de la Mesa Argentina de Carne Sustentable. Y el ingeniero Pablo Preliasco, ingeniero agrónomo, especialista en manejo de sistemas pastoriles de la FAUBA, trabajó en la actividad privada de la provincia de Corrientes durante 14 años. Hace 15 años se desempeña como especialista en ganadería sustentable en la Fundación Vida Silvestre. La verdad, bueno, tenemos el título Conservación y Restauración de la Biodiversidad como resultado de la ganadería sustentable, la verdad nos alicienta, nos empuja a nuestra misión de ir por una ganadería en Argentina cada vez más sustentable. Y realmente Fundación Vida Silvestre hace muchísimo por ese camino. Así que no quiero abundar más, los dejo con Manuel y Pablo y nos quedamos escuchándolos. Gracias. Muchas gracias, Perdón, Manuel, Carlos. que La me verdad meta, que perdón, disculpas. Mi nombre es Martín Font, soy el director de comunicación en Fundación Vida Silvestre. Solo para avisar a todos los asistentes que debajo, en la barra de herramientas que está debajo del video, van a poder encontrar un cuadro que dice preguntas y respuestas, así pueden dejar las preguntas que tengan para los panelistas y las iremos abordando cuando termine su presentación. Muchas gracias, perdón, Manuel, la interrupción y adelante. no, por favor, Martín. Y lo otro, entiendo que vamos a grabar, ¿no? No sé si ya has puesto para grabar. Sí, sí, ya se está grabando. Ok, bueno, muchas gracias, Carlos, realmente por la presentación y por la oportunidad. Como bien decís, la Fundación Vida Silvestre está desde los inicios en la MAX y estamos en esta co-construcción de este modelo de ganadería que nos permita, de diferentes modelos de ganadería para diferentes regiones, para diferentes situaciones, que nos permita ir caminando hacia la sustentabilidad. En honor al tiempo voy a compartir la presentación directamente y voy a darles una pequeña introducción muy general que después Pablo va a abordar en mayor detalle. Les pido que me confirmen si están viendo la presentación en modo presentación. Ya estamos viendo, Manuel, pero no en modo presentación. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien, bueno, básicamente, como nos comentaba ahí Carlos, la idea es trabajar sobre la conservación y restauración de la biodiversidad como resultado de la ganadería sustentable. Esto tiene mucho que ver con que, bueno, no quiero adelantar demasiado, pero no solo
podemos conservar con la ganadería, sino que también podemos restaurar ambientes naturales a partir de la implementación de buenas prácticas ganaderas, al menos desde la visión de la Fundación Vida Silvestre y desde las pruebas que tenemos en terreno monitoreando este nivel de restauración. Pero bueno, me toca a mí contarles un poquito el por qué nos interesa esto, un poco podríamos decir, el problema que vemos asociado a la biodiversidad inicialmente, y Pablo va a contar un poco del trabajo que hacemos en la implementación de buenas prácticas. Y creo también, porque lo hemos conversado con Carlos y atento al público que sigue los webinarios y demás, algunos pequeños conceptos generales son necesarios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de biodiversidad, no? Y ahí Carlos un poco intentaba hablar de la diversidad biológica y de la diversidad humana. Y bueno, más allá de las creencias que podamos tener teológicas sobre el origen de la especie humana, claramente nosotros somos resultado de la biodiversidad, de esta interacción que ha habido entre los genes a lo largo de la evolución, que ha ido haciendo aparecer diferentes especies, diferentes genotipos que se adaptan a condiciones que son más favorables para esos genotipos y luego logran evolucionar. Y el término biodiversidad viene de una publicación emblemática de Wilson que fue en el 86 y que justamente me permito ahí traerles el link que está en la presentación, que también vamos a compartir obviamente, pero lo pueden descargar, y que un poco nos introduce en este mundo tan complejo de entender cómo puede ser que no solo exista una biodiversidad de especies, sino que existe una diversidad de interacciones. Y acá me adelanto un poco a animarnos a pensar, bueno, cómo interaccionan las orquídeas con los insectos, cómo interaccionan los pájaros con las flores, o los murciélagos con las flores, ¿no? Cómo han coevolucionado de alguna manera, de esta manera en la cual se establecen relaciones que son también parte de la biodiversidad. En algún momento, en este afán por definir cuestiones, el Convenio de Diversidad Biológica definió la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la biodiversidad dentro de cada especie, dentro de las especies y de los ecosistemas. Para entender un poco más rápidamente y llevándolo a vacunos, ¿no? O sea, es un elemento tan importante de la biodiversidad el género que determina que el animal sea un vacuno, como lo que determina que sea de una raza, si es Hereford o Aberdeen, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa diversidad es parte de la biodiversidad. Y en el tema ganadero, si soy un especialista en esto, al haber habido un manejo genético, podríamos decir histórico, se genera lo que se conoce como la agrobiodiversidad, o en este caso sería la biodiversidad ganadera, ¿no? O sea, nosotros los humanos vamos contribuyendo a generar nueva diversidad a partir del cruzamiento que no se hubiera dado si no hubiera intervenido la especie humana, que es una parte más de la diversidad. También para tenerlo en cuenta y la complejidad que esto tiene, los componentes de la biodiversidad son todas las formas de vida, independientemente de si son útiles para el hombre o no. O sea, que esto tengamos en cuenta que aún especies que son dañinas para la humanidad son parte de la biodiversidad. Cuando aparece el SARS-CoV-2 o el COVID-19, es una manifestación de la biodiversidad y es una manifestación de la evolución de la biodiversidad. Como la mutación que se da a partir de la recombinación genética va creando nuevas especies, nuevas razas dentro de las especies y va generando nueva biodiversidad. La biodiversidad contempla todos los niveles de organización de los seres vivos, que van desde los genes hasta los paisajes. Y acá a veces por ahí es difícil entender cómo un paisaje puede ser parte de la biodiversidad, pero analiza esto un poco, cómo la biodiversidad cambia entre paisajes y cómo genera un gradiente que permite a la vida atravesar los paisajes y interactuar entre especies, entre condiciones genéticas y ir generando un proceso que es el de la evolución. Todas las interacciones entre los seres vivos y sus niveles de organización también son parte de la biodiversidad, y es por eso que les decía que la pérdida de una interacción es una pérdida de biodiversidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se pierde la interacción, por ejemplo, entre un polinizador y una especie que va a ser polinizada, porque por alguna razón hay un impedimento físico o funcional que así lo habilita, se pierde biodiversidad. Es por eso que es tan importante contemplar la biodiversidad en todos sus aspectos, no solo
en el que más conocemos, que es en el de la riqueza de especies o el de la abundancia de especies. Este es un poco más complejo, pero intenta mostrar cómo esta biodiversidad, que se puede analizar como estructural, composicional y funcional, converge desde cuestiones más genéricas, como los patrones de paisaje, los tipos de paisaje, o los procesos y perturbaciones regionales de usos de la tierra, hasta los procesos genéticos, la estructura genética y los genes. La biodiversidad se tiene que analizar en toda esta línea de, podríamos decir, de escalas en las cuales uno está mirando la biodiversidad. Entonces, de poco sirve tener mucha biodiversidad en una parcela muy pequeña si no tengo la conectividad que me permite que esa biodiversidad sea estructural y genere una estructura poblacional, que genere fisonomía y estructuras de hábitat y que constituya patrones de paisaje, ¿sí? O sea, si yo dejo la biodiversidad aislada, podríamos decir, en pequeñas islas, y esta biodiversidad no tiene conectividad a escala de paisaje, muy posiblemente esa biodiversidad que tenemos quizás muy bien conservada en un pequeño lugar pierda su funcionalidad. Pero bueno, ¿de qué hablamos sobre con el peligro de la pérdida de biodiversidad? Hay mucha información publicada, lamentablemente toda tiene un nivel de preocupación bastante grande. En el 2020 se publica uno de los informes Planeta Vivo, que se publica cada 2 años, y este informe da cuenta de una pérdida de biodiversidad muy alta. Básicamente lo que analiza es la abundancia media de más de casi 21.000 poblaciones que representan a 4.000, casi 400 especies en todo el planeta, y en estas poblaciones identifica que en el 68% de estas poblaciones se redujo la biodiversidad, ¿no? Y esto lo hace con un nivel de exactitud bastante alto por el nivel de muestreo que se tuvo en cuenta, llegando a una conclusión genérica de que entre 1970 y el 2016, perdón, se perdió el 68% de la biodiversidad del planeta sobre estos grupos analizados. Esto es un dato fuertísimo, y si analizamos el momento, 1970, cuando se empezó a analizar, esto fue posterior a la cumbre de Estocolmo en el 72, también tiene mucho que ver con el crecimiento exponencial de la población, con el crecimiento exponencial del consumo, con el cambio en los patrones productivos, y también tuvo que ver con cómo se analizan los factores que han generado esta pérdida de biodiversidad. Cuando se ve este valor a nivel de Latinoamérica y el Caribe, la situación, lejos de mejorar, empeora, y ahí es donde se encuentra que el promedio de pérdida de biodiversidad, analizando estos grupos que correspondían en este caso a Latinoamérica y el Caribe, es de 94%. También en el mismo periodo, y cuando uno analiza las causas que han llevado a esta pérdida de biodiversidad, la pérdida y degradación de los hábitats, donde ya se encuentra, es la mayor, se lleva casi más de la mitad de esa responsabilidad de la pérdida de biodiversidad, seguido por la sobreexplotación de los ambientes naturales, tanto terrestres como marinos, de la presencia de especies invasoras. El otro día charlábamos en alguno de los chats de la MAC sobre el jabalí, pero está también el axis, hay otras especies invasoras que generan justamente mucha pérdida de biodiversidad. La contaminación de diferente tipo, tanto industrial como agropecuaria, o usada, que tiene que ver con los agroquímicos, y el cambio climático, que es un efecto que obviamente potencia todos los otros elementos de pérdida. Este gráfico ya lo hemos visto bastante, está publicado en muchos libros que son de referencia de la MAX también. Estamos hablando de los límites planetarios, ¿no? O sea, se analizan 9 límites planetarios que están reportados. Ahí también está el link a Rockstrom, que es quien lo publicó en 2009. Y básicamente lo que nos preocupa, más allá de que la pérdida de biodiversidad está llegando ha superado ampliamente el umbral de crítico, ¿no? Donde está justamente, ha sobrepasado los límites de pérdida de biodiversidad, así también el ciclo de nitrógeno, es la interacción que existe, por ejemplo, entre la crisis climática y la acidificación de los océanos, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, los océanos todavía no están suficientemente acidificados, pero cuando aumenta la crisis climática implica una mayor acidificación de los océanos,
o uno podría decir que la deforestación y otros cambios de uso del suelo tiene todavía un margen posible de aplicarse a nivel global, estamos hablando, pero cuando uno analiza cómo interactúa esa deforestación y cambio de uso del suelo sobre la pérdida de biodiversidad, te das cuenta que ahí ya no tenés mucho margen, porque vas a seguir traccionando un factor que va a meter presión sobre un límite que está ya fuertemente sobrepasado a nivel planetario. Traje esta captura de pantalla que me costó un poco porque por alguna razón la página de INTA me llevó a un virus. Les comento esto si la van a utilizar. Fíjense de tener el antivirus vigente. Hace nada, el 21 de mayo, está ahí remarcado, presentamos en el INTA, con la participación de la vicepresidenta Pilo Giraudo, esta plataforma, que es una plataforma colaborativa que nos permite conocer los cambios en la cobertura de uso del suelo en los últimos 25 años, ¿no? Desde 1998 hasta el 2022 en realidad, y entrega una colección inicial que permite con 15 clases de cobertura de uso del suelo conocer todo el país. ¿Qué ha pasado en todo el país según 15 clases de cobertura de uso del suelo año a año desde 1998 hasta el 2022? Para los que no pudieron verla y que estén interesados, ahí está el link a la presentación que se dio en el INTA, donde se explica cómo funciona la plataforma y a su vez están los links para ingresar y poder ser usuarios de esta plataforma que es de libre acceso. Nuestro equipo de GIS ha traído simplemente algunas salidas posibles de esta plataforma. En este caso hemos simplificado el mapa a lo que es áreas naturales y áreas con uso antrópico, ¿sí? Esto es todo el país y esto que estamos viendo es lo que ocurría en 1998. En amarillo, lo que se había transformado para uso antrópico, y en verde, lo que mantenía la estructura natural en ese momento. En el 2022, cuando uno lo ve así con el mapa completo, no parece haber grandes cambios, pero cuando uno focaliza en la región chaqueña, un poco ahí arriba de lo que es la Laguna Mar Chiquita, en el centro, ahí en Córdoba, te das cuenta que hay un impacto importante de lo que es el área antrópica sobre el área natural. También ocurre más a la izquierda y arriba, y también ocurre sobre lo que es la parte del límite de la región pampeana sobre el Espinal. Son quizás principalmente los lugares donde más se advierte justamente este cambio de uso del suelo que operó fuertemente en los últimos 25 años. Y cuando le sumamos información de SENASA del año 2021 sobre la densidad de bovinos, vemos que también esta densidad de bovinos está relacionada con dos elementos importantes, ¿no? Donde está operando el cambio de uso del suelo, principalmente en la región chaqueña, vemos que si bien las densidades son bajas, hay fuerte presencia de la ganadería. También vemos ese límite en la densidad de bovinos en la parte del Espinal, que les comentaba que es también el otro frente, podríamos decir, que tenemos de cambio de uso del suelo. Y algo bueno también vemos, que hay una alta densidad de bovinos donde todavía se conservan áreas naturales en la región pampeana. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una parte importante de la ganadería que se está implementando sobre pastizales naturales, que son parte de esta región pampeana que se mantiene sin conversión, en muchos casos dado por el tipo de uso del suelo, por la actitud agrícola o no que tienen los suelos. Ahora vamos a ver un poquito más adelante este tipo de detalles. Esta información es muy fresquita porque la procesó nuestro equipo de GIS a través de la plataforma MapBiomas durante el fin de semana. Creo que quiero agradecer a Ana en particular, y muestra algo que creo yo resulta ser bastante interesante, ¿no? Lo que vemos en general en el mapa de la izquierda es toda el área de pasturas que existe en la actualidad. Estas pasturas representan aproximadamente 16,6 millones de hectáreas en todo el país, y lo que se ve en rojo, que quizás se vea muy desagregado, insisto, más que nada se ve, como les decía, en la región chaqueña y en lo que es el límite de la región pampeana sobre el Espinal, son las nuevas áreas transformadas a pasturas entre el 98 y el 2022. Lo que no está en rojo es previo al 98. Acá quisiera también traer una salvedad importante cuando hablamos de pasturas y hablamos de pastizales. Para algunas personas son sinónimos, ¿sí? Pero claramente para los que saben no. Pero quisiera dar un ejemplo, ¿no?
Cuando hablamos de bosques, solemos hablar de bosques nativos y de bosques cultivados. La biodiversidad que tiene un bosque nativo, ustedes entenderán que es muchísimo mayor que la que tiene o puede tener un bosque cultivado. En el caso de las pasturas es lo mismo, ¿no? O sea, las pasturas serían equivalentes a los bosques cultivados y los pastizales equivalentes a los bosques nativos. Es por eso que desde la Fundación Vida Silvestre, apuntando a biodiversidad, estamos interesados en conservar y promover el uso sustentable de los pastizales, obviamente si es necesario a través de utilizar pasturas como suplemento también, pero nos preocupa el cambio de uso del suelo que se da de ecosistemas silvestres nativos a pasturas. Y eso se puede ver en el gráfico de la izquierda. De los 5 millones de hectáreas aproximadamente que pasaron a ser pasturas en estos últimos 25 años, vemos que 2,5 millones provienen de pastizales. Son pastizales que dejaron de ser pastizales para ser pasturas. 1,5 millones de hectáreas son leñoso cerrado, bosques, básicamente, que pasaron a ser pasturas. Leñoso abierto, que es puede ser el espinal, puede ser el monte chaqueño, cuando está más abierto, pasó a ser pasturas. Y vegetación no leñosa inundable, las zonas de humedales. Ustedes saben, hemos trabajado fuertemente por crear una ley de humedales que promueva el uso sustentable y la conservación de los humedales, que han pasado a ser pasturas. Resumiendo un poco, como les decía, de los 16,6 millones de hectáreas de pasturas, en los últimos 25 años, 5 millones se han transformado para sumar a esto. Y lo que es más sorprendente, esto ha ocurrido sin un aumento significativo del stock ganadero. Y acá, bueno, seguramente en la discusión charlaremos sobre el impacto de la agriculturización de muchas áreas ganaderas y el desplazamiento de la ganadería hacia regiones que son más marginales y cómo eso ha traccionado este cambio de uso del suelo. También es interesante, y no está aquí resumido, en el año 1998, cuando empieza este análisis, había 15 millones de hectáreas de pasturas. Esto quiere decir que de los 5 millones de hectáreas nuevos, solo 1,5 millones son neto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente 3,5 millones de hectáreas de pasturas se han abandonado o han dejado de ser pasturas entre el año 98 y el 2022. Esto también da cuenta de algo que ha ocurrido principalmente en la región pampeana, de mucha agriculturización de áreas de producción ganadera. Para ir un poco cerrando, disculpen si me extendí demasiado, quería mostrarles otro impacto que vemos nosotros de la ganadería sobre la biodiversidad y por lo cual estamos implementando muchas de las técnicas que ahora Pablo va a ir en detalle, que tienen que ver con la ley de bosques, ¿sí? Esto es en la provincia de Salta. Creo que todos están familiarizados con los colores rojo, verde y amarillo de la ley de bosques. Tomamos como referencia ese rectángulo que está ahí medio en el centro de la imagen para pensar en este predio que aparece ahí, que quizás se estén identificando, no sé si ven mi cursor, que marca ahí un diagrama de potreros, ¿sí? Esta captura de Google Earth es del 2012, ¿sí? Posterior a la ley de bosques, posterior al ordenamiento territorial, identificado esta zona como era de categoría amarilla. Pero fíjense qué pasó en 2020, perdón. En 2020 se había habilitado esa área amarilla en la provincia de Salta para actividad ganadera. Se habían hecho cortinas, se habían hecho divisiones, se habían hecho potreros. Y lo que vemos después, haciendo mucho zoom, y que esto nos permite Google Earth, es identificar el paisaje que se ha promovido como un sistema silvopastoril. Sí, ustedes pueden contar ahí seguramente las copas de los árboles, pueden imaginarse cómo se ha transformado ese bosque nativo de categoría amarilla que debió ser siempre bosque, aunque admita el uso ganadero de manera sustentable, y ha generado este tipo de paisajes que en algunos casos, discutiendo con algunos técnicos, con algunos propietarios, algunos funcionarios, quieren defender como bosque, ¿sí? Quieren decir, esto es amarillo, está bajo manejo silvopastoril y sigue siendo bosque nativo. Claramente, creo que no hace falta mucha discusión para darnos cuenta que no es bosque, que son unos árboles aislados, que claramente cuando cumplan su ciclo van a caer y no van a dejar ningún tipo de biodiversidad. Es por eso, y ahora esta foto también forma parte de la presentación de Pablo, Pablo les va a dar un detalle bastante amplio, espero que no sea demasiado extenso como el mío, de todo lo que la Fundación ha venido haciendo para promover
la biodiversidad en los sistemas ganaderos, justamente intentando disminuir estas cosas que creemos a nuestro juicio que son negativas y promover aquellas que creemos que son positivas. Y todo eso que hacemos está resumido en lo que es nuestra posición institucional de agro y ambiente, que está disponible en el link que pueden ver ahí, del cual pueden descargarla, que al final, en su parte, en sus últimas dos carillas, establece 10 puntos para una producción agropecuaria positiva para la naturaleza y las personas, que es lo que buscamos, ¿no? Buscamos cómo lo que creemos que es una amenaza para la biodiversidad se puede transformar en un potencial justamente para no solo conservarla, sino también restaurarla. Así que ahí corto y si les parece sin mucho más, le damos paso a Pablo para que siga el hilo de la conversación. Bueno, gracias, Manuel. Yo lo que quería primero era compartirles un video para que se hagan una idea más de terreno de qué es lo que hacemos y después voy a ir a mi charla. La ecorregión pampeana ya perdió más del 80% por conversión hacia la agricultura. Perdón, lo pausé porque quiero saber si se está viendo bien. Se ve y se escucha, Pablo. Y parte de pasturas. Hoy por hoy es una ecorregión que se extingue. El 90% de la tierra está en manos privadas. La conservación de lo que queda de esta ecorregión y de su biodiversidad depende mucho de la ganadería sobre tierras no convertidas. La manera de conservar la ecorregión pampeana hoy es con ganaderos sobre pastizales naturales. Y ese es un negocio perfectamente viable, muy rentable, de muy bajo riesgo. Yo considero que las buenas prácticas ganaderas son aquellas que engloban un poco de lo que es bienestar animal, buen manejo del pastizal natural, sin descuidar lo que es la productividad. Las buenas prácticas son cuando uno acompaña el funcionamiento de la naturaleza. Se trata de preservar el monte nativo y el manejo de los ambientes, tratando de recuperar los pastizales naturales. Se vieron muchos cambios, principalmente en la fauna, que hay cantidad de fauna y distintas especies que se han aumentado, y lógicamente producción de carne. Empezamos a ver diferencias en la fauna, empezamos a ver diferencia en el suelo. Y después la satisfacción de que están haciendo conservación de un ambiente que es realmente único. Tenemos la regulación de la profundidad de las napas, la prevención de la erosión, la conservación de la biodiversidad, la fijación de carbono en el suelo. Son un montón de servicios de los ecosistemas que ocurren y benefician a la población mientras el ganadero hace un buen trabajo de ganadería y un buen negocio. La base de la ganadería sustentable es una ganadería de procesos y no de compra de insumos. Entonces ya de por sí es más barato, es más económico. Simplemente utilizando alambres eléctricos y manejo principalmente, se puede llegar a lograr altos niveles productivos. Esos campos manejados por el ambiente y los otros que son manejados de manera sobrepastoreada, veía diferencias notables. Sí, he notado beneficios en lo económico y después se ve en el recurso. Menos erosión, más cobertura, más biodiversidad. Cuidar el recurso me refiero más que nada a no reemplazarlo, porque una vez que reemplazás el pastizal con una pastura o con un cultivo, ya no hay vuelta atrás. Cuidar el recurso es mantenerlo. Hay una tendencia a querer elegir productos alimenticios que no tengan un impacto ambiental importante. No hay manera más activista que buscar el alimento y consumirlo. Digamos, ser parte para tu salud, para el ambiente, para el mundo. Ellos son los agentes de cambio, son las personas que están en este momento dándose de cuenta de para dónde hay que ir. Son protagonistas del mañana. El consumidor tiene que buscarlo, conocerlo y pedirlo. Me parece importantísimo que la gente empiece a cambiar y a diferenciar, tener una carne de frito y otra carne, un animal que camina, tiene pasturas naturales. La diferencia de gusto es notable, en el sabor. En el caso de la carne, es importante que se diferencie y que el comprador pueda elegir en la góndola carnes que tengan un origen sustentable de no deforestación, no conversión, y para eso necesitamos, por un lado, la trazabilidad disponible y que el producto se pueda elegir en la góndola, y por otro lado es necesaria
una educación del consumidor que todavía no está eligiendo por ese tipo de historias de producción. Creo que ya hay señales muy claras en el mundo de que se va en esa dirección. Independientemente de si está en extinción o no, lo interesante es conservar los ensambles completos de vida silvestre. Entonces, toda la fauna y toda la flora que debería estar en un sitio que esté. Y eso es posible. Nosotros podemos conservar prácticamente toda la fauna y toda la flora entre las patas de las vacas. Me gusta vivir en el campo y no me imagino viviendo en el medio de un maizal o de una pastura de alfalfa. Me imagino viviendo en el medio del pastizal, con sus 130 especies de aves y sus pastos y toda la vida que contiene. Bueno, a ver. Voy a compartir ahora la presentación, a ver si estamos bien. ¿Se está viendo? Se ve, pero chiquita, Pablo. Ahora sí, ahora se ve bien. Ahora sí. Bueno, entonces vimos dónde terminó Manuel y ahora yo lo bajo un poquito más a tierra con esta visión, ¿no? Cada ecorregión tiene su ensamble de fauna y de flora. En el caso de la ecorregión pampeana, que es la que vemos en este mapa, esto que se grafica acá es lo que debería estar. Entonces la visión es lo que debería haber que siga estando. Y si agregamos las vacas ahí, esto que es una visión, pero es perfectamente posible y es el trabajo que venimos haciendo desde hace más de 20 años. Entonces, voy a correr esto que me estorba. Aclarar, Pablo, que esa foto no es trucada, esa foto es real. No, sí, esto es un campo con el que trabajamos hace más de 15 años en la bahía de San Borombón, que se llama Los Ñanduces, y desde que empezamos a trabajar, la población de ñandúes aumentó mucho, y además de toda la vida silvestre. Lo que estamos mostrando acá es que la vida silvestre está restringida a los mismos sitios que las vacas de cría. ¿Por qué? Porque las vacas de cría están en pastizales naturales mayoritariamente, que son ambientes no transformados. Entonces, la vida silvestre, que necesita los ambientes naturales sin transformación, convive por lo general con vacas de cría. Los criadores son los que alojan prácticamente la biodiversidad que queda en nuestro país. A ver. Bueno, ¿qué hicimos en la Fundación para apuntar a una ganadería compatible con la conservación de la biodiversidad? Lo primero fue identificar qué tecnologías eran amigables con la conservación. Identificadas esas tecnologías que eran capaces de convivir, las pusimos a prueba en campos demostrativos de ese manejo sustentable y en muchos de ellos, entusiasmados con los años de trabajo, se convirtieron en refugios de vida silvestre o reservas privadas, produciendo hoy más que antes, teniendo un mejor negocio y a la vez conservando la vida silvestre. A partir de eso, bueno, en esos campos se hacen capacitaciones y se hace investigación, sobre todo con las preguntas que van surgiendo. Para la ecorregión chaqueña hicimos también una selección de tecnologías amigables y ahí es donde surgió que el manejo de bosque con ganadería integrada era tal vez la mejor opción, al menos para el Chaco seco. Todos esos materiales que están viendo acá, tanto para Chaco como para Pampas, están disponibles en esos links, están accesibles gratis y llevan trabajo no solo de Fundación Vida Silvestre, sino de universidades. Participó mucho INTA, la Facultad de Agronomía, CREA, etc. Bueno, y para pastizales, lo que se identificó como la tecnología amigable era el pastoreo controlado, que
desarrolló la Cátedra de Forrajes de la Facultad de Agronomía. Ese desarrollo llevó muchos años, culminó hace ya más de 20 años, pero traía décadas de investigación de la facultad. Y rápidamente se puede resumir en que se hacen pocos rodeos numerosos, o sea, cargas instantáneas altas. Y lo más importante o novedoso es que las subdivisiones se efectúan con el criterio de separar áreas homogéneas de vegetación. Entonces vamos a ir a eso. ¿Qué son áreas homogéneas de vegetación? Si en un pastizal tenemos lomas, medias lomas, bajos alcalinos y bajos dulces, cada uno de esos ambientes es un área homogénea de vegetación. Y entonces, como son recursos distintos, con suelos distintos, con drenajes diferentes, como se ve en el gráfico, entonces son recursos que responden distinto al manejo y que me ofrecen calidades de forraje y épocas de crecimiento diferentes. Entonces, tiene sentido separarlas. Y un campo separado por ambiente se ve así. Esta es la estancia de los ñanduces, donde este gran potrero, por ejemplo, se lo dividió. Acá hay un bajo alcalino que se lo separó de estas lomas. Las lomas tenían monte de tala, se dejaron lo que es loma todo junto, porque el manejo, tenga o no bosque, es el mismo. Un bajo dulce que lo cruza, lo mismo acá, tenemos lomas con bosque y los bajos que fueron separados de las áreas de loma. Entonces, a partir de eso se hace una rotación clásica, más o menos intensiva, pero siempre atendiendo a los requerimientos de manejo de esos ambientes y a la vez a los requerimientos de los vacunos de distintas calidades de forraje. Y en definitiva, algo que parece tan complejo que en general los agrónomos vemos una pastura y decimos, bueno, una pastura tiene de 1 a 5 especies, es fácil de entenderlas y de manejarlas. Acá que tengo muchas más especies, es difícil de comprender. Sin embargo, cuando uno lo separa por ambiente, tiene 3 cosas. Lomas y medias lomas que necesitan un tipo de manejo, los bajos dulces otro tipo de manejo y los alcalinos otro tipo de manejo. Tengo 3 manejos para cientos de especies de pastos. En definitiva, hasta la loma y la media loma los puedo dejar juntas. Salvo que, bueno, la mayoría de las lomas en nuestro país están reemplazadas por agricultura. Para los bajos alcalinos, solo para mostrar un resultado de un ambiente, los bajos alcalinos tienen esta vegetación de pelo de chancho y un perfil con un horizonte A muy pequeño y que padecen sequías durante las épocas de sol y se inundan muy fácilmente. Esas condiciones son tan adversas para la vegetación que la limitación es química y es física, ¿no? El resultado de haber cambiado el manejo, simplemente un cambio de manejo, acá vemos la productividad de un potrero de pastizal de pelo de chancho alcalino durante los años anteriores a cambiar el manejo, y este es el promedio de los años donde el manejo es el que, fruto de la investigación, se considera más adecuado. Lo que se ve es que hay unos picos de productividad mayores y además el bache invernal se achicó. Entonces el bajo alcalino tiende a parecerse más a las medias lomas, incorporando muchas especies de la media loma. Otros resultados, bueno, las emisiones de gases de invernadero fueron tales que podemos decir que estos sistemas ganaderos llegan a la neutralidad en carbono, o sea que la captura de carbono de los suelos supera a las emisiones por el tracto digestivo de las vacas. Y la eficiencia en el uso de la energía fósil es casi infinita porque se
se usa muy poca energía fósil. No se está moviendo el suelo, no se están aplicando agroquímicos. Prácticamente el uso de un tractor en estos ambientes es solo para echarle tierra a los bebederos y para moverse en camioneta. Y como la producción de carne aumenta, con muy bajo uso de insumos, entonces la eficiencia en el uso de la energía fósil es muy alta. Y los resultados económicos en el largo plazo son los mejores, y nos vamos a detener en eso ahora. Cuando desde la Fundación hablábamos de estos temas a productores, por lo general nos encontramos, a productores y a colegas, ¿no? Nos encontramos con la clásica respuesta de, bueno, yo tengo que ganar plata, no estoy para cuidar pajaritos. Y entonces hicimos un análisis económico que no lo hizo la Fundación, sino que buscamos que gente más creíble que nosotros en el ámbito ganadero hiciera el trabajo. Por eso convocamos a la Facultad de Agronomía de la UBA, a CREA y a INTA, para que ellos hicieran este trabajo. De la Facultad de Agronomía participaron 2 cátedras, una de Economía y la de Forrajes. Lo que queríamos reflejar acá, a ver, ahora, es que este análisis económico pudiera detectar las ventajas de la estabilidad, la resiliencia y el bajo riesgo que tiene trabajar con pastizales. Entonces, para hacer eso, no servía hacer un margen bruto, como se hace en agricultura, donde uno toma decisiones de corto plazo, cada 6 meses decide que va a sembrar, tiene mucha más libertad de decisiones. En la ganadería las decisiones se toman para el largo plazo, y trabajar sobre pastizales nos da estabilidad, resiliencia y bajo riesgo. Entonces, ¿cómo podemos percibirla? Para empezar, teníamos que comparar los distintos modelos de producción que hay en la cuenca del Salado. Porque esto se hizo para la cuenca del Salado, pero es válido el análisis para cualquier región. Estamos comparando, sin abrumarse mucho con este cuadro horrible, estamos comparando de izquierda a derecha, pastoreo continuo, el modal, que es lo que más hacen los productores de la cuenca del Salado, el pastoreo controlado, que es lo que nosotros promovemos, el pastoreo controlado más fertilización fosforada, que también promovemos. Y esto se compara con un sistema semi-intensivo y uno muy intensivo, de un modelo que trabajaba el INTA de Chascomús y uno muy intensivo de un productor top de CREA. Lo que vemos es que la producción de carne de izquierda a derecha, o sea, a medida que intensificamos, la producción de carne aumenta, al punto que el más intensivo produce el doble que los sistemas sobre pastoreo controlado, y estos, a su vez, el doble que los sistemas modal o de pastoreo continuo. Pero, entonces, como la producción se incrementa al intensificar, también se incrementan los ingresos brutos, pero también se incrementan los costos. En definitiva, el resultado neto es lo que vemos acá, el pastoreo continuo a pérdida, y este gradiente de resultados netos en el que vemos que el más intensivo es el que le ganó a todos. Pero ojo, esto estamos analizando el resultado neto para la situación de relación de valor de los productos y de los insumos del año 2015. Que me vaya bien en el 2015 no quiere decir que me vaya bien en el largo plazo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno ve esto y quiere tomar decisiones. Para analizar el largo plazo teníamos las relaciones de precios de insumos y de productos de los últimos 13 años,
pero era más interesante para no agobiar, agrupar esos años. Entonces los agrupamos en 3 escenarios, donde el escenario 1, del 2003 al 2007, fueron años buenos para la ganadería. 2008 y 2009, se deben acordar, fueron años muy malos por sequía, pero también porque la carne no valía nada. Y el escenario 3, 2010 a 2014, fueron años buenos de vuelta. Entonces estamos comparando 3 escenarios y el año 2015 que ya habíamos analizado. Entonces lo que vemos acá, este resultado neto que habíamos visto para el 2015, lo vemos acá de vuelta. En rojo es el 2015 y los otros años son los grupos de 2003-2007, 2008-2009, 2010-2014. Para no agobiar, miremos solamente 2008-2009, que fueron los años malos. En esos años malos le fue igualmente mal al pastoreo continuo. El modal, que practica la mayoría de la gente en la cuenca del Salado, le fue bien, o sea, no perdió plata, y eso justifica que haya tenido tanta adopción este sistema de producción, que básicamente es un pastoreo poco eficiente de los pastizales, pero con algunas pasturas y algún verdeo y maíz. Los pastoreos que nosotros promovemos, a pesar de que esos años tuvieron bajos valores de la carne, tuvieron ganancias importantes, superiores a todos los otros modelos. ¿Por qué? Porque se gasta muy poco, porque hay un bajo uso de insumos y el nivel de producción de carne es relativamente alto comparado con los otros modelos. Y los más intensivos les fue, sobre todo en el caso del más intensivo, les fue mal, fueron 2 años de pérdidas. O sea, si no tenés espalda, una economía familiar no puede bancar esto. Es un sistema tan intensivo, con un tan costo intensivo, digamos, que si no tenés mucha espalda no lo podés bancar. Y esto solo analizando los vaivenes de los valores de los insumos y los productos. ¿Qué pasaría si hiciéramos escenarios climáticos? Como los pastizales evolucionaron en el ambiente en el que están, frente a una inundación o a una sequía, no se pierden, siguen estando ahí. Y cuando se retira el agua o empieza a llover de vuelta, el pastizal se recupera. Cosa que no pasa con pasturas y verdeos, con los que uno gastó mucha plata y si hay inundaciones o sequías se pueden, obviamente, producir menos, pero en muchos casos se pierden también. Y entonces hay una descapitalización muy grande. Entonces, promediando los 13 años de análisis o haciendo la suma algebraica de cada modelo, lo que vemos es los modelos de manejo de pastizales con mucha cabeza puesta ahí, están produciendo igual o más que los sistemas más intensivos, o sea que estos también cambian la camioneta, no es pobreza lo que se promociona a través del manejo de pastizales inteligente, y esto con un nivel de altibajos mucho menor que en los sistemas más intensivos, donde todos los años se ganó plata, frente a que los otros tuvieron años muy malos. Entonces, a lo largo de 13 años, los que más acumulan riqueza no son solo los intensivos, sino los que manejan muy bien el pastizal. Entonces, para resumir, pastoreo continuo, 100% de pastizal, pero mal manejado. Produce carne 84 kilos, tiene un resultado neto negativo. Las mejores prácticas que nosotros promocionamos están produciendo el doble de carne, o más del doble,
con un resultado neto de alrededor de $100, secuestrando carbono y con un riesgo climático bajo. Y los más intensivos, que reemplazaron casi la totalidad del pastizal, y en el caso del semi-intensivo lo que tiene de pastizal lo maneja mal. O sea, acá hay una pérdida total de la biodiversidad y en las mejores prácticas hay una conservación de la biodiversidad. La producción de carne es mayor en estos sistemas, pero el resultado neto es igual o menor a los sistemas que produciendo la mitad gastan menos. Y emiten dióxido de carbono o metano o lo que sea frente al secuestro que tienen los sistemas ganaderos sobre pastizales, con un riesgo climático alto a diferencia de los que manejan pastizales. Toda esta información está disponible en estos links, así que si les interesa después se pueden fijar ahí. Nos vamos al Chaco. El desafío de hacer ganadería en un bosque es mucho más grande. La vocación de un pastizal es ser pastoril, pero la vocación de un bosque no es tener hacienda adentro. Más bien es una vocación silvícola. ¿Cómo hacemos para conservar este bosque con toda esta vida silvestre tan importante, con pecaríes, corzuelas, osos hormigueros, etcétera? El desafío es grande y ¿por qué hay que encararlo? Porque no es viable un negocio silvícola puro en el bosque chaqueño. Entonces, la tierra está en manos privadas. Entonces, ese privado que es dueño de la tierra tiene que ganar plata y la manera de ganarla no va a ser produciendo madera, porque no cierra, pero sí produciendo madera y carne. Entonces, surgió esta idea del manejo de bosques con ganadería integrada, que lo impulsó mucho el INTA de Santiago del Estero, con sus rolados de baja intensidad. Nosotros con ellos hicimos estos materiales didácticos para que estén fácilmente entendibles y les voy a mostrar un poco de qué se trata. Acá lo que vemos es el ordenamiento de bosque chaqueño, con su amarillo y su verde. En el amarillo y en el verde perfectamente se puede hacer manejo de bosque con ganadería integrada. Lo que se ve en esta foto es una foto del Parque Nacional Chaco, de una ralera de quebrachal, que básicamente es un quebrachal que se inunda por pulsos. Y entonces esos pulsos de inundación generan un disturbio que saca del sistema al arbustal. Entonces uno ve ahí un pastizal con árboles. En zonas menos inundables esto no ocurre y hay árboles, hay pasto, pero hay un arbustal muy grande. Y ese arbustal sombrea y compite con el pasto. Entonces, la propuesta que hace el manejo de bosque con ganadería integrada es manejar la luz, lograr que ingrese más luz dentro del bosque para que crezca más el pasto. Y es lo que se ve acá en esta imagen satelital, en la que al manejar la densidad de la vegetación, se abrió y permite ingresar luz y por eso se ve más ralo el bosque. Lo que se raleó en todo caso ahí es el arbustal, no en forma definitiva, sino que se lo corta y ese arbustal rebrota, pero de esa manera permite ingresar luz y la luz permite que el pasto crezca. La alternativa a esto es lo que vemos a la derecha, que es totalmente irreversible y con una pérdida total de biodiversidad. Entonces, acá hay dos modelos en pugna, el de la izquierda, que es lo que se llamó silvo o silvopastoril, que básicamente es reemplazar todo por una pastura y dejar arbolitos para sombra, que esos árboles no dejan descendencia y tarde o temprano, por un fuego o por decrepitud natural o por el viento, se van perdiendo y queda una pampa. La opción a la derecha es manejar la luz que ingresa al bosque, y entonces ahí ven que hay sembrada una pastura, pero el bosque
no solo está presente, sino que tiene todos sus grupos etarios. Acá vemos árboles adultos, árboles futuros que van a reemplazar después de la cosecha estos árboles que ya están para cosechar, y árboles juveniles que van a reemplazar a los futuros. Y en todo este sistema, en el largo plazo se puede perpetuar el bosque. El modelo que eligieron las vacas es sin duda el de que el bosque esté presente, si no los calores que hay en el Chaco realmente las tratan mal. Ver de día a las vacas pastoreando y moviéndose es signo de que están bien y que si estuvieran al sol estarían echadas esperando a poder pastorear de noche. Entonces, lo que vemos en el manejo de bosque con ganadería integrada es el bosque con todas sus edades y todas sus especies. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son los problemas que trajo esto. Los productores no le alegran las regulaciones de uso en su propiedad, esto de poner en amarillo y limitar las opciones de uso. Los ambientalistas, muchos ven esto como una sustentabilidad imperfecta, ¿no? Donde se está interviniendo demasiado al bosque. El asunto es que el territorio está totalmente ocupado y no hay tierras fiscales donde el Estado imponga un manejo. A diferencia de otros países donde los estados son dueños de bosques y de pastizales. De hecho, Estados Unidos es dueño, los estados son dueños del 40% de los pastizales. Y entonces, sobre esas tierras que le alquilan a los productores, ponen condiciones de manejo. Y lo mismo hacen con algunos bosques. Por otro lado, las provincias no tienen una visión de desarrollo sustentable entre sus decisores, y entre los negocios posibles no hay otro posible salvo la ganadería para un propietario de tierras, por el hecho de que el manejo sustentable del bosque puro como silvícola no es algo rentable. Y los campesinos necesitan los bosques propios y ajenos funcionales para aprovechar sus diferentes productos: madera, carbón, frutos, caza, pastoreo, ramoneo. Bueno, en este material didáctico que publicamos junto con el INTA de Santiago del Estero, hay una serie de materiales como este muy didácticos, y les voy a mostrar un poquito cómo está armado. El manejo de bosque con ganadería integrada, entonces, permite que haya un uso de la madera, pero siempre dejando el bosque en pie. Se hacen rolados del sotobosque para permitir manejar la luz, como les dije, y las aguadas se cierran para que solamente pueda ingresar la fauna silvestre y que los vacunos tengan aguadas separadas para ellos. Esto es a nivel predial, y a nivel de vecindario suprapredial, lo que estamos obligados cada campo a dejar un 10% mínimo de áreas no intervenidas como reserva, y esas reservas entre vecinos tienen que estar conectadas. ¿Y cómo funciona esto? El bosque tiene estratos. Un estrato de pastos, un estrato de arbustos, un estrato de árboles de porte menor y un estrato de árboles mayores. Entonces, lo que uno está haciendo es manejar este estrato, sobre todo, con los rolados, para que ingrese más luz y el pasto crezca más. Y cada 20 años, en cada potrero, se puede aprovechar los árboles de mayor porte, dejando que ingrese, al retirar un árbol grande, la luz permite que crezca un árbol que estaba para reemplazarlo. Entonces
se maneja el árbol presente y el árbol futuro. Y esto tiene distintos ciclos. Como vemos, hay un ciclo de 20 años, cada 20 años puedo cortar madera, y un ciclo de 4 o 5 años, que es el periodo en que más o menos tiene que volverse a rolar, porque uno pasa un rolo para cortar el arbustal, y ese arbustal inmediatamente empieza a rebrotar, y al principio el pasto le gana, y después con los años ganan los arbustos, hasta que es necesario volver a rolar. Entonces, siempre hay un porcentaje del campo que está recién rolado, hay un porcentaje que está rolado hace 1 año, hace 2 años, hace 3, hace 4 y hace 5. De esa manera hay una heterogeneidad en el ambiente que aloja a gran parte de la biodiversidad. Y eso se ve acá. A ver si se entiende este gráfico. Cada 20 años ingreso al mismo potrero a cosechar madera. Cada 5 años ingreso al potrero a rolar el arbustal para permitir que el pasto se crezca más. Y lo que vemos acá, coincidiendo con el rolado, es que se incrementa la producción de pasto, y año a año la producción de pasto disminuye en la medida que el arbustal crece y lo sombrea. Y entonces tenemos esta serie de gráficos. ¿Qué más? La biodiversidad tenemos que atenderla, entonces ya estamos atendiendo a que todas las especies estén de la vegetación y distintos grados de altura de rebrote. Pero también hay especies que son importantes de dejar, como las cactáceas, porque en periodos secos pueden ser claves para muchas especies de la vida silvestre. Los alambrados no pueden ser barreras para la fauna grande que hay en el Chaco, entonces se atiende, probablemente sacando el segundo hilo, contando desde abajo, es suficiente para que cualquier animal grande de la fauna pueda pasar, y eso igual ataja a las vacas. Si pasa un ternero por el espacio, como como el hilo se sacó en toda la longitud y no en un portillo, el ternero puede volver a estar con la madre después. Entonces, si se escapa, vuelve. Dijimos que las aguadas tienen que estar separadas de los reservorios donde entra la vida silvestre, y algo que es importante por la mirada forestal. Un ingeniero forestal normalmente un árbol que tiene agujeros lo saca, pero esos agujeros son escasos en los bosques y son muy importantes para la reproducción y para las madrigueras de muchas especies de la fauna. Por ejemplo, el loro hablador, si no tiene huecos hechos por un carpintero antes, no se puede reproducir. Y esos huecos en los árboles son muy escasos. Entonces, como comentario de cierre, se puede producir conservando la biodiversidad. Las tecnologías de procesos no se venden y por eso no se las promociona. Ese es un rol del Estado. Y como vieron acá, las 2 tecnologías que mostré fueron diseñadas desde el Estado por investigadores de INTA y de Facultad de Agronomía. Como política de desarrollo, este modelo de producción sin conversión mejora el negocio, le da estabilidad, menos riesgo frente a precios y a clima, conserva la vida silvestre y las tradiciones, arraiga porque la ganadería arraiga. Además de que, bueno, conservar el bosque en zonas donde hay campesinos también ayuda al arraigo. Mientras la agricultura mecanizada expulsa a la gente del campo, la ganadería la deja y la arraiga. Mantiene los servicios ecosistémicos como infiltración, purificación de agua, bajar la velocidad de escorrentía superficial, regula las profundidades de napas. O sea, mantiene todas las cosas que el ambiente naturalmente hacía. Contribuye con compromisos de bajar emisiones y de alcanzar metas de porcentajes de áreas protegidas por ecorregión. Se me está quedando. Recupera la imagen natural de las carnes argentinas y previene de posibles barreras para arancelarias, y es certificable. Independiza la producción de la provisión de insumos y es compatible con pequeños y con grandes productores.
Y este análisis económico que hicimos también se espera que den los mismos resultados en otras regiones. Bueno, muchas gracias. Ahora, cualquier consulta, pregunta o increpación que quieran hacer, estamos para escuchar. Gracias, Pablo. Te aprovecho y te traigo yo una pregunta que dejó Fernando Libano en el chat, que te pregunta si está desarrollado este tipo de modelos para el espinal. Sí, no sé si como modelo, pero que se practican sin duda. Es muy fácil trabajar en el espinal cuando se sabe trabajar en la región pampeana. El INTA tanto en Entre Ríos y Corrientes como en La Pampa y San Luis han desarrollado modelos de trabajo. Y de hecho, lo que, por ejemplo, el espinal mesopotámico tiene los mejores pastizales de Corrientes, ¿no? Entonces, es muy fácil trabajar ahí con un rotativo y hasta ni siquiera tenés que pensar mucho en los árboles porque se defienden solos, porque pinchan. Entonces, el espinal correntino, el manejo que se promueve desde el INTA y que se viene haciendo desde hace muchos años, tal vez con un poquito más de descansos, es perfectamente compatible con esto. Bien, perfecto, muchas gracias, Pablo. En el panel de preguntas y respuestas no hay más consultas activas, así que no sé si ustedes quieren. Ahí viene, perdón. Guillermo Gané plantea si hay algún material de lectura acerca de la época en que se debe reservar el monte para que prolifere la biodiversidad. Está buena la pregunta. Lo que venimos viendo es que cuando al monte se le hacen pastoreos invernales, solo invernales, el impacto de las vacas es mucho menor. Las vacas ahí pueden comer hojarasca, pueden comer frutos que hayan quedado en el monte, sobre todo en el monte chaqueño seco, ¿no? Porque en el húmedo la hojarasca se descompone en el suelo, pero en el seco queda y tiene muy alta calidad esa hojarasca. Y los frutos que quedan quedan en el piso sin descomponerse. Y no, los vacunos durante el invierno, el ramoneo que hacen no afecta tanto a la vegetación como cuando uno los tiene en el periodo de crecimiento del bosque, donde comen mucho más rebrote. Y lo que vimos, por ejemplo, comparando el Parque Nacional Chaco, el bosque del Parque Nacional Chaco, esto es Chaco húmedo, con el vecino, había algunas especies de arbustos muy palatables que desaparecían en los vecinos. Y cuando lo comparábamos con un vecino que había incorporado las propuestas que les hacíamos de manejo y entonces hacían un pastoreo invernal del monte, estas especies de arbustos muy palatables estaban presentes, tenían la mitad del tamaño de las que estaban en clausura total, pero estaban. Entonces, ahí no se había perdido prácticamente biodiversidad. En todo caso, había algunas pequeñas diferencias de tamaño de las plantas. Entonces, dicho esto, me inclino a preferir que los bosques se los coma diferidos al invierno, dentro de lo posible. En el caso de MBGI, eso se pastorea todo el año, ¿no? Con descansos, pero todo el año. Gracias, Pablo. Sumo una pregunta más de Germana Cuniverti, que te pregunta si hay forma de regenerar los pastizales pampeanos en la pampa húmeda y hasta qué punto puede llegar esa regeneración, principalmente pensando en la competencia con el llamado Gramillon. Bueno, también está bueno porque me dan pie a hablar de cosas en las que trabajamos. En las zonas donde hay mucho pastizal, como puede ser donde elegimos trabajar nosotros en la Bahía San Borombón, las promociones con glifosato han asesinado pastizales durante muchos años. Es una práctica innecesaria y muy dañina a la biodiversidad. Innecesaria porque se puede hacer
en vez de aplicar el glifosato, si en la misma fecha hago un pastoreo intenso, obtengo el mismo resultado, sin perder la biodiversidad. O sea, el mismo resultado en forraje de alta calidad en invierno. Y esas promociones con glifosato, a la larga, promueven al gramón, y entonces uno, después de 10 años de promociones con glifosato, se encuentra con gramonales. Esos gramonales es como el desafío más grande. Se pueden revertir, y de hecho lo estamos haciendo en muchos potreros de distintos campos, básicamente dejando de lado el glifosato, porque como el gramón es resistente, o sea, uno cree que lo mata, pero quedan miles de propágulos y cada pedacito genera una planta nueva, entonces uno está matando todo menos al gramón. Cuando dejamos de usar el glifosato y lo reemplazamos por un pulso de pastoreo, ese pastoreo a lo mejor, en vez de ser en febrero, como sería la fecha óptima en caso de tener un pastizal, debería trazarse un poquito más a marzo, porque si no, uno hace un pastoreo y después el gramón de nuevo se recupera. Lleva muchos años recuperar el pastizal en esas condiciones, pero se va recuperando. Donde es muy difícil de recuperar es donde los potreros de alrededor están transformados. Entonces, si uno se va al norte de la provincia de Buenos Aires o al oeste, donde ya no hay pastizales, restaurar un pastizal es un desafío gigantesco, muy caro, y entonces uno puede considerar que esa transformación fue irreversible. ¿Cómo se puede recuperar? Uno puede buscar un pastizal sano con las mismas especies que le corresponden a ese potrero que queremos restaurar y hacer rollos de semillas en diciembre, por ejemplo, a principios de diciembre, cuando maduran las semillas de los pastos de invierno. Y entonces desparramar esos rollos. De esa manera uno lleva propágulos de las especies no domesticadas, que son las nativas. ¿Y por qué no fueron domesticadas? No es porque sean malos pastos, es que simplemente la mayoría de los pastos que fueron domesticados es porque tienen semillas grandes y fáciles de manipular y de meter en una máquina. Entonces, cuando uno encuentra un pasto que puede ser excelente, pero que tiene aristas largas, ganchos, pelos, que no hay forma de meterlos en una máquina, entonces no se las domestica. Pero eso no quiere decir que no sean buenos. Y hacer un rollo en el momento de la fructificación es la estrategia para llevar los propágulos. Bueno, eso para los pastos de invierno. Y para los pastos de verano, la fructificación de los pastos de verano es más espaciada en el tiempo. Básicamente, bueno, acá en la cuenca del Salado, lo que más uno encuentra es Botriocloa y pasto miel. Cuando están maduros, uno hace ese mismo rollo y prueba. Pero el éxito es menor porque los pastos de verano tienen una energía germinativa más baja. Gracias, Pablo. Voy a ir con la última pregunta, pero antes levanto un comentario de Leandro Ramírez, que agradece por la presentación y felicita y dice que realmente es un trabajo interesante el que vienen haciendo con muy buenos resultados. La última pregunta es ¿cómo manejan los pajonales que no comen las vacas? Y es la última que tenemos ahí en el panel. Bueno, la verdad que parece que las preguntas fueron bien formuladas. Las cosas de las que no llegué a hablar las preguntaron. Las vacas comen todo lo que es palatable y lo que es duro lo dejan. Los pajonales son los ambientes de pastizal donde domina un pasto duro, y entonces, a pesar de que hay pastoreo, queda una estructura en un estrato de pastos cortos y un estrato de pastos altos. Esos altos las vacas no lo pueden comer, y si las obligamos a comer pueden morir de hambre en un mar de pasto, porque la velocidad de pasaje de ese pasto de baja digestibilidad es tan lenta que la vaca puede quedar con el rumen lleno y queda ahí quieto todo eso y no se alimenta. Entonces,
¿Qué podemos hacer con eso? Una estrategia es la suplementación con proteína, sea nitrógeno, sea proteína verdadera, urea en un chupetín, que son los bloques proteicos. O sea, si uno pone un bloque de 25 kilos con melaza y le pone urea a eso, hay bloques comerciales para esto. En el momento en que la paja y todo el forraje del campo está muy carente de nitrógeno, las vacas van y lamen eso. Y al lamerlo, lo que hacen es fertilizar las bacterias del rumen, y esas bacterias del rumen son capaces de digerir entonces esa paja. Podemos bajar el pajonal de esa manera y las vacas no sufren porque no las están hambreando en un mar de pasto, sino que les estamos ayudando a que lo puedan digerir. Y ese es el gran rol de los rumiantes, ¿no? Digerir celulosa. La otra estrategia es cortar, que es muy caro, pero en muchos casos se puede hacer, sobre todo en algunos tipos de pastizales con pajas que en su rebrote son de muy alta calidad, como la paja colorada de Corrientes, ¿no? La Andropogon lateralis. Y por último, las quemas. Las quemas en parches, las quemas muy controladas, muy planificadas. Hay legislación para esto, entonces uno no puede largarse solo a quemar, pero con el asesor técnico y avisando a los bomberos y habiendo pedido el permiso, las quemas de pastizales pueden ser una buena medida de corregir ese tema. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, bueno, de hecho, los parques nacionales que tienen pastizales, todos se manejan con fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque esos fuegos eran parte de los disturbios naturales que tenían esos pastizales, y un pastizal sin pastoreo y sin fuego se convierte en otra cosa, deja de ser pastizal. Entonces, la manera de que un pastizal persista como pastizal es teniendo disturbios, que son fuego, pastoreo, cortes. Y bueno, y un ejemplo muy valioso y lindo es el de los pajonales que hay en la zona del Aguapeí, al este de los esteros de Liberá. La cuenca del Aguapeí es una zona donde los jesuitas hacían ganadería hace 3 siglos, y desde entonces hay ganadería con fuego en parches, y 3 siglos de fuego no degradaron esos pastizales, al contrario, 3 siglos de ganadería extensiva con pulsos de fuego en parches llegaron a hoy con un pastizal donde no se extinguió nada. Toda la vida silvestre que le corresponde, toda esa vida silvestre que se extinguió en los pastizales del país, ahí está, en el Aguapeí, a pesar de ese manejo. Quiere decir que el fuego no era un problema, sino parte del sistema. Y lo único que se extinguió en esa zona es el yaguareté porque lo mataron, pero todo lo demás sigue estando. Obviamente ahora hay una amenaza nueva que no es la ganadería, sino el reemplazo de esa ganadería que conservaba por plantaciones de pino vía drenajes de los excedentes de agua, pero son campos encharcables, y el reemplazo por pino sí es lo último que podemos hacer pensando en biodiversidad, ¿no? Ahí reemplazamos cientos de especies, muchas especies en vías de extinción, por una sola especie que es el pino elioti. Muchas gracias, Pablo. Ya cerrando el webinario, pues estamos casi en 1 hora y media. Carlos, sé que tenías algo para comentarnos, así que el espacio es todo tuyo. Pablo, buenísimo, buenísimo. Bueno, Manuel también, por supuesto, pero la verdad que los 2 días que pasamos juntos acá, yo creo que es para recomendar no solamente lo que hacen en Cuenca del Salado o en Chaco, sino en campos donde hace más de un siglo están convertidos, aún en esos lugares,
tus recomendaciones, las recomendaciones de Fundación Vida Silvestre son positivas y tenemos muchas cosas para hacer aún en los campos convertidos. O sea, en las caminatas que hacíamos, yo miraba de una manera y vos mirabas de otra, ¿no? Y realmente esa mirada tuya a alguien totalmente alejado de estas temáticas, realmente a mí personalmente me ayudó muchísimo, por eso no quería dejar de no solamente felicitarte por la presentación, sino de hacer este cuento personal. Por mí nada más, lo dejo a ustedes y a Manuel. Bueno, gracias, Carlos. Yo la verdad que disfruté mucho ir a tu campo y fue el primero al que aceptamos ir, a pesar de que estaba 100% transformado y nuestro prejuicio era que había poco por hacer. Tenemos mucho para hacer. No, ahí me sumo también a agradecerles a los que se han quedado, que no han sido pocos. Tenemos todavía 20 asistentes, más los que estamos en la parte del webinario. Realmente un placer, un gusto. Como siempre decimos, la idea es trabajar por un mundo en el cual vivamos, nos desarrollemos en armonía con la naturaleza, y de eso se trata. Creemos que hay muchísima actividad ganadera que hoy se hace de una forma muy amigable con el ambiente, otra no tanto, y lo que buscamos justamente es que se nivele mucho más hacia arriba lo que se hace conservando la biodiversidad, reduciendo las emisiones, conservando la calidad del agua, promoviendo desarrollo para las comunidades locales y también, obviamente, generando modelos virtuosos que promuevan el país que necesitamos, o sea, los recursos que necesita el país para recuperarse y ojalá para mantenerse y no tener que estar siempre recuperándose como la biodiversidad. Así que de mi parte, muchas gracias por el tiempo y quedamos atentos a poder seguir participando en otros webinarios y esperando que esto se pueda distribuir para que quienes no pudieron estar presentes lo puedan ver en diferido. Muchas gracias. Saludos, nos Gracias. vemos. Adiós, muchas gracias. gracias a todos y nos estamos viendo.